Sucesos Porteños, un programa de Radio La Junta por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Todos los segundos sábados de cada mes a las 10 horas. Propuesta de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo, con la conducción de María Beatriz Esperanza. Bueno, y buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de iniciar este pequeño ciclo de 3 conversatorios con los 3 historiadores propuestos a Historiador Porteño 2021. Y bueno, es un gusto porque nos permitirá de alguna manera conocer más allá de su bibliografía, de su currículum, que fue enviado gracias a la Comisión Directiva de la Junta Central de Estudios Históricos a toda la Junta, y bueno, y es a ellas con ellas que compartimos este espacio para seguir conociendo más a estos candidatos. Le damos entonces la bienvenida a este conversatorio, en esta ocasión denominado Historiador Porteño 2021. Con nosotros, Roberto Elizalde. Nacido en Montegrande el 14 de junio de 1952. Miembro y partícipe de muchas instituciones como de la Asociación Numismática Argentina desde 1971, socio fundador de la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay desde 1983, miembro de la Sociedad Argentina de Historiadores 1986, miembro de la Asociación de Amigos del Museo Mitre 1990, miembro de número de la Junta de Estudios Históricos de La Recoleta desde el año 2005, del cual es presidente desde el año 2008, miembro correspondiente de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina del año 2001, miembro de número del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces 2012, miembro de número académico del Instituto Nacional Browniano 2020, académico de número fundador de la Academia Browniana en el 2020. Coordinador desde el 2008 de la clase anual sobre Manuel Belgrano en la carrera de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCES hasta el 2020 y profesor permanente en esa jornada. Escritor de 41 libros, como por ejemplo Historias ocultas en la Recoleta, con María Rosa Lojo, el año 2000, Los Pueyrredón, Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, en el 2000, El Rincón Gaucho, compilación de artículos de esa sección del Diario de la Nación, en el 2004, Historias ignoradas de las invasiones inglesas, en el 2006, Diario de Buenos Aires, en el 2009, con prólogo de Félix Luna, y en edición Prilidiano Pueyrredón íntimo. Ha dado la dirección de libros como Belgrano, por el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades y la Bolsa de Comercio de Rosario del 2012, Manuel Belgrano, por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y coordinador de la obra con el académico Marcelo Urbano Salerno del 2020. Tiene 41 trabajos, como por ejemplo, El presidente Mitre y el gobernador Saavedra durante la Guerra del Paraguay, 1985. El monumento al general Belgrano en Génova, 1995. Juan Madero, Bartolomé Mitre y el bastón del general Belgrano, 1997. La Compañía de Jesús, de la Plaza de Mayo a la Manzana de las Luces, 2015. Con nosotros, Roberto Elizalde. Bueno, bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Acá desempolvándome del túnel del tiempo en la que me metieron, recordando cosas de tantos años. Bueno, es como si estaba en el archivo de la Nación, con legajos y polvo y papeles. Una de las, para iniciar, digamos, este conversatorio, nos preguntábamos tu historia con la historia. ¿Cómo nació tu actividad de investigación y difusión de la historia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo nació? Bueno, en realidad, lo primero, yo fui un chico que siempre fui de muchas lecturas, incentivado en mi familia. Venía a casa gente que tenía nombre de calles, y eso me llamaba la atención. Entonces quise saber quién era fulano, mengano, y bueno, eso me llevó el vivir con mi abuela y con tíos abuelos, y bueno, y había toda una tradición familiar que se hacía culto, que se honraba. Entonces eso me llevó a interesarme, a leer, a ser un muy buen alumno de historia y un pésimo alumno de matemáticas, química, física y todo ese tipo de materias. Y bueno, y no sé, de golpe porrazo cuando tenía 16 o 17 años se me ocurrió investigar algo curioso. Y que lo pueden ver, yo no lo tengo acá el recorte, el 22 de junio de 1969. Yo acababa de cumplir 17 años. Y me había
empezado a investigar. Me había hecho amigo de un cura en La Recoleta, en el Pilar, el padre Jorge. Y entonces preparé un trabajo. Y don Rosendo Michans, que era el director de la casa de Ricardo Rojas, me invitó a que lo leyera. Y ahí leí por primera vez un trabajo sobre la historia de la ciudad, La Recoleta de Buenos Aires, sobre la historia de la iglesia, del cementerio, bueno, del barrio. Todavía estoy tratando de encontrar todos los diarios de esa fecha para eliminarlos porque hoy me da vergüenza, ¿no? Pero en aquel momento yo creí que sabía. Bueno, y ese fue mi primer contacto y que se fue manteniendo de alguna manera siempre y escribiendo. Y yo en realidad no me dediqué a la historia argentina en general. Y por aquello de que Dios es porteño o que Dios es criollo pero atiende en Buenos Aires, ¿no es cierto? De alguna manera los personajes, en su gran mayoría porteños, aunque después tienen relaciones con hombres del interior que resultan altamente interesantes, episodios porteños siempre me llamaron la atención. Por eso, en toda mi bibliografía hay mucho que tiene que ver con la historia de la ciudad y con la historia de Argentina también, sin ser exactamente una historia barrial, sino que es poner en un contexto superior a esa historia barrial en el primer estrato, ¿no es cierto? O sea, nadie puede decir que Félix Luna era un historiador barrial, pero sin embargo puso a Buenos Aires en un lugar espléndido, en un lugar estupendo, con Buenos Aires el interior y con todas sus obras y sus análisis, a esa vida cotidiana y esos personajes. Bueno, y eso fue lo que me llevó a integrar la Junta de Recoleta muchos años después. Había una señora muy amable, que ahora no me acuerdo el nombre, que falleció, pobre, que me invitó reiteradamente a la Junta de Montserrat a hablar sobre Elena Perry, puede ser, pero no quiero mentir. Que me parece que será no quiero matar a alguien. Sí, era Elena Perry. Bueno, Elena me invitó reiteradamente a hablar, incluso una vez me invitó a hablar y me pasó una cosa curiosa porque, bueno, yo tenía la dirección en mente y cuando llegué a ese lugar vi que ahí no podía hacer la conferencia y ya estaba sobre la hora, estaba a 5 minutos. Entonces entré a ese lugar y pedí un diario. Y cuando pido el diario veo, perdón, la dirección esta es acá, señor, acá, en el segundo subsuelo, era en el Hotel Intercontinental, que se hizo la conferencia de las invasiones con un cóctel espléndido que nos ofrecieron después. Nunca me voy a olvidar, ya por el 2003, 2004, que había conseguido ella eso, porque estaba ahí, lógicamente, el Panteón de las Clarisas y demás. Y bueno, y después también Elena, creo alguna vez me llevó ahí a los padres salesianos a hablar, no me acuerdo sobre qué hablé ahí con los padres salesianos, o sea, hablé en varias juntas, una vez me invitaron de la Floresta, o sea, anduve recorriendo por ahí los otros barrios. Y además estuve muy vinculado desde siempre, porque yo me acuerdo del profesor Chiarro, del padre Escarcela, o sea, de aquellos de Busich, o sea, de los primeros historiadores, y quizás cuando hablo de Busich y esto estoy hablando hasta gente anterior o un poco anterior a Puccia, por ejemplo, que estamos hablando de los grandes historiadores. Cuando hablo del general Arana, me acuerdo, de Silva Montaner, que es un antecesor, digamos, de lo que fueron después Fabio Dubois, de lo que fue Cugnetti, para hablar de zona de San José de Flores, ¿no? Así que esa fue mi vinculación, que la mantuve siempre. La otra pregunta que teníamos preparada es, entre sus obras de investigación y difusión, ¿cuál diría que cumple en mejor forma o más plenamente el rol de historiador? O sea, Roberto Elizalde cumple mejor el rol de historiador porteño. ¿Cuál de tus obras? Yo creo que la que más responde a esto es este libro, Diario de Buenos Aires, 1810. Tardé 15 años en escribirlo. Y me pasó una cosa muy curiosa. Yo había leído con gran placer el Diario de Buenos Aires, 1806-1807, de Horacio Salas, cuando salió en el año 81. Lo llamé a Salas, lo fui a ver a su casa, y bueno, claro, yo tenía 30 años, menos de 30 años, y si comete errores a los 70, ¿cómo no lo va a cometer a los 27?
Y entonces me pareció tan bueno el libro que le dije, doctor Salas, qué bueno que pueda usted publicar un libro así sobre Buenos Aires 1810. Y él me dijo, yo para entonces voy a estar muerto. Entonces, para que no pensara que le tomara el pelo o algo, porque no era un señor de muy buenas, me he dado cuenta al momento, de muy buen humor, le digo, bueno, eso solo lo sabe Dios, le digo, entonces es cuestión de empezar. No, yo no lo voy a escribir, escríbalo usted, me dijo. Bueno, pero quiso el destino que lo encontrara varias veces en la calle. Y escribió algo, y teníamos gente conocida en común, y yo sabía que era un individuo. Bueno, y un día empecé a pergeñar algo, que era investigar día a día lo que pasó en ese año 1810 en Buenos Aires, con documentos del Archivo General de la Nación, con bibliografía, con memorias, con todo. Entonces empecé día a día a hacerlo. Cuando terminé el libro, ya Salas no estaba, pero ese fue el origen, yo incluso lo digo en el prólogo, cuando lo llevé a la editorial, me dijeron, qué interesante, pero habría que sacar algunas cosas. Porque tenía 2.500 citas. Y logré que quedaran 2.101. ¿Por qué quedé en esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que es lo gracioso. Entonces, y esto narra la vida cotidiana, porque se ve que el 25 de mayo funcionaron los mataderos, o sea, la vida cotidiana seguía. Entonces, este libro a uno lo mete en lo que es exactamente la realidad del día a día. ¿Y por qué pedí eso? Porque no quería que lo confundieran con una novela histórica, con la cual yo tengo bastantes distancias, porque yo creo que la novela histórica yo la leo si el señor es novelista y me dicen que abrevó, porque voy a saber qué hacer. Ahora, cuando uno ya no sabe, como también hay casos de historiadores, si es cierto o es novela, y yo acá encontré cosas insólitas, y una de ellas se las voy a contar, y ustedes van a pensar que es producto de la imaginación. ¿A quién de ustedes no le preguntaron alguna vez si el 25 de mayo había o no paraguas? A todos. Quien haya estado en la docencia, cualquiera, a todo el mundo. Bueno, yo me encuentro un día una señora casada con Rospigliosi, hija de un famoso abogado, Rospigliosi, que era uno de los abogados más importantes de Buenos Aires, que tenía una famosa biblioteca que la estudió Mariluz Urquijo y otros historiadores del derecho, y que tenían en su casa alojado un inglés, febrero de 1810, febrero-marzo de 1810. Tenían alojado en un cuarto que se lo alquilaban. Los ingleses se tenían que ir el 18 de mayo, después vino la revolución y se quedaron, pero ese era el último plazo que tenían. Tener un cuarto alojado un inglés era lo mismo que tener un diplomático pagando el departamento. Lo va a pagar seguro, y más un señor que está haciendo negocios, que necesita mantener el crédito. Bueno, cierto día recibió esta señora, según el expediente, una amiga de visita, y se hicieron las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche, cuando se iba la señora, el dueño de casa le dice, yo la acompaño. Cuando vuelve a la casa, se le encuentra en una posición muy difícil, a la señora con el inglés, a su mujer con el inglés. Y se arma un tole-tole que se pueden imaginar. La mujer se va a la casa de ejercicios, lógicamente, y empieza todo un expediente. Y llaman a los testigos. Y va el esclavo de al lado. Y el esclavo de al lado dice que eran 10:30 de la noche, que le estaba cerrando la puerta a cancel, su amo se iba a dormir ya, y de golpe vino el esclavo de la casa donde había sucedido el episodio, desesperado pidiendo auxilio. Que él no le entendía muy bien el idioma, lógicamente, eran modismos, regionalismos de negros que estaban en ese momento de distintas partes del África, no hablaban todos el mismo idioma, eran dialectos, y a lo mejor hacía poco que estaba, no le entendió. Y el esclavo, el dueño le dice, vaya rápido, que están pidiendo auxilio, yo ya me he visto y voy. Dice, y cuando entré, me lo encontré al dueño de casa con el inglés. El inglés tenía los pantalones y se le veían las nalgas y la espalda. Y el dueño de casa le pegaba con un paraguas. Había o no paraguas el 25 de mayo. Entonces, eso, si yo no se los cuento así, y lo leen ustedes, y no hay una cita documental, dicen, pero qué genial, Elizalde, qué obra, cómo ha inventado esto para ponerlo
qué fantasía, ¿no es cierto? Y por respeto a la señora no sigo más en antecedentes. Pero me refiero, es muy curioso esas cosas. Bueno, entonces yo creo que son el diario de Buenos Aires, por eso es un diario increíble, porque está todo, porque no deja de aparecer un dato, o sea, y todo está. Aparece el día que parece ser que noches atrás se presentó en el cuartel del Regimiento de la Estrella del Sur, entablando conversación casi con todos los oficiales, salvo 2. Estos, al llegar a las proximidades del retiro, siendo las 12:30 de la noche, se toparon con un grupo de oficiales que daban escolta a un hombre vestido de fraile con hábito blanco. Reconocieron a French como el oficial y a Moreno como el disfrazado de fraile, y comprendieron que se trataba de llevar al ex secretario de la Junta al cuartel con el fin de sublevar a la tropa. O sea, documentos de época todos, donde día a día se van narrando. Vecinos de Buenos Aires, personajes, y nada más ni nada menos que un episodio como la historia nacional. Roberto, ¿recuerda cuando se incorporó a la Junta? Perdón. Hola, estoy en un Zoom, te llamo más tarde. Perdón, estamos. Le no lo preguntaba. Podía pagar. No hay problema. Un martillo. ¿Recuerda usted cómo se incorporó, el momento, el día? Usted detalla esto en sus libros, pero en relación a su incorporación a la Junta de Estudios Históricos de Recoleta. Sí, yo me incorporé a la Junta de Recoleta por el 2002, 2003, por ahí, que todavía se reunía en la librería Panner, en la avenida Las Heras, en lo de Bunge. Después de eso, cuando se vendió Panner, se quedó sin lugar, y fuimos a parar al Café de la P. Después terminamos yendo a Las Delicias. Y en el año 2007, a mí se me había ocurrido que había un episodio que no podía olvidarse en Buenos Aires, que era un simposio sobre las invasiones inglesas. Y nadie había organizado un congreso, nada sobre las invasiones inglesas. Y a mí se me ocurrió que había que hacerlo, y entonces con la Junta de Recoleta lo propusimos y lo armamos. Y bueno, y adhirió el Instituto Histórico Geográfico del Uruguay, fue clausurado con la palabra de Santiago de Estrada, que era en ese momento el vicejefe de gobierno, en el presidente de la legislatura, en el Salón Dorado de la legislatura, y bueno, y eso fue un momento muy importante, un congreso que duró una semana prácticamente, empezó un lunes y terminó un viernes, con distintos actos y demás, y eso dio motivo a que lo escuchara un amigo, fuera un amigo invitado, y nuestro amigo era un jefe de estudios, o sea, tenía un cargo importante, profesor, pero no. Hoy es el decano de la UCES, de la Universidad de Ciencias Empresariales. Y entonces, desde 2008, tenemos en la UCES, ahí en la calle Paraguay, la sede de la Junta de Recoleta, donde nos reunimos habitualmente. Con lo cual, eso también es un aval de una entidad prestigiosa como es una universidad para la Junta. Y desde el 2008, 2009, por ahí, me acuerdo exactamente el año, soy el presidente. O sea, y después me acuerdo de don Rafael Longo, de viejos personajes que ya no están, ¿no? Su mujer, que estaban en la Junta, gente muy cercana, efectivamente. Roberto, cuénteme, ¿qué proyectos, en la bibliografía, en el currículum, había algunos libros que estaban en proceso de ser publicados? ¿Qué proyectos se encuentra concretando y cuáles, están todavía naciendo? Lo primero que va a salir va a ser Pueyrredón íntimo, que son alrededor de 40 cartas que le escribió Prilidiano Pueyrredón a Alejandra Heredia, que era una mujer con la que nunca se casó, pero tuvo una hija, y una gaditana.
y le escribe a ella narrando la vida cotidiana del Buenos Aires y su vida cotidiana, que es muy interesante, y además son cartas que también necesitan publicarse como historia y con toda la documentación, porque en algunas cartas son de un erotismo increíble, y podrían ser, bueno, me van a causar como un famoso escritor que le negaron el premio por ser pornográfico, ¿no? Pero son unas cartas muy curiosas para la época, porque revelan ciertos usos, modismos y costumbres no menores e interesantes. Así que estoy trabajando en eso, y después en un proyecto muy largo, que son un libro que son 4.500 biografías, lleva, chiquito, que se llama Pasajeros al Río de la Plata, que está tomado del Archivo de Indias, que es la explicación que un adelanto del libro lo di a conocer como conferencia en el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Y después eso mismo lo publicó la revista Todo es Historia. Y que es la biografía de los personajes, porque uno se encuentra cosas interesantísimas. Además de la descripción del personaje. Por ejemplo, dice de un señor: cutis oliváceo, picado de viruela, mediana estatura, con una cicatriz en la frente. ¿Saben quién era ese? El primer anchorena que vino a Buenos Aires. Así está descrito. Entonces, si se buscan uno de la policía que hacía los identikit, lo tienen a cómo era Anchorena, el retrato de él. O sea, u otro, los frascos que traía. Entonces, la Sala, cuando fue a Europa, a España, los frascos que traía, las bizcocheras que traía. Claro, había que comer en el viaje, y la comida en el viaje, bueno, lo que cargaban. Otro que tiene una cantidad impresionante de aguas de olor, que eran perfumes. Entonces, otro que trae libros, y está además la descripción física. Algunos se quedaron, otros no. Están sus hijos. O sea, porque yo en eso no hago omisión ni de la mujer, ni de los hijos, sean chicos o no, ni de los esclavos que traían. Entran todos, fueron pasajeros y llegaron acá. Estaban en esa orden de embarque. Y son alrededor de 4.500, que se complementa en algunos casos con el Archivo de la Nación, con cosas que hay acá, con los registros de entrada de pasajeros de barcos en el siglo XVIII. Esto empieza hacia el 1650 más o menos y termina con pocos casos en 1810, pero tenemos, que ahora salió en la revista Histopía, el trabajo sobre todos los pasajeros al Río de la Plata, que fueron los que estuvieron presos en los pontones de Londres cuando la invasión británica de 1806 y 1807, que acaba de salir en el último número de Histopía. O sea, ese es otro trabajo de largo aliento y esencialmente es un material de historia de la ciudad y materiales de consulta, que es lo que importan, como también las memorias de este francés que estuvo en Buenos Aires cuando las invasiones británicas. Bueno, y ahora vamos a dedicar unos minutos como en los en los coloquios, tema libre. Vamos a pedirle que desarrolle un tema de su interés en los próximos minutos. Bueno, un tema de mi interés. Un tema de mi interés ha sido siempre la historia de la gastronomía. No sé por qué, pero es un tema que siempre me ha resultado muy curioso e interesante. Y ello me ha llevado a buscar la historia de la comida en la ciudad de Buenos Aires por distintos lugares. O sea, entre hambrunas y banquetes virreinales fue uno de los trabajos que publiqué en Todo es Historia. Otro trabajo que publiqué en Todo es Historia fue La Mesa del Libertador, ¿qué comía San Martín? Otro tema que me resultó más que interesante y divertido, y que para mí es la figura sumum del porteño dandy de una época, es Lucio B. Mansilla. Mansilla es un personaje genial. Y en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces publiqué algo así que era, no me acuerdo exactamente el título, Comidas y sabores vistos por Mansilla. Y Mansilla describe todo lo que era el barrio sur, dónde estaban los negocios y qué se comía en esa época. Él estaba, la casa familiar, ubicada en Tacuarí y Moreno. Bueno,
donde él va describiendo todas las cosas, dónde compraba esto, lo otro. Entonces, es un tema que siempre me ha interesado y siempre busco. Y para ello, para sacar la historia porteña y esa pequeña historia de la vida cotidiana, porque nosotros creamos héroes históricamente de bronce, que sí, dan, como decía uno, su lección desde el bronce, la fría lección del bronce o del mármol. Pero, ¿qué hacía esta gente que vivía? Entonces, yo estoy recorriendo, una de mis grandes pasiones es recorrer los diarios, las hemerotecas. Ahora, lógicamente, no se puede hacer. Pero tengo bastantes cosas digitalizadas y entonces estoy recorriendo la Gaceta Mercantil de 1823 a 1852, donde aparecen las fábricas de cerveza, los que hacían las lápidas en la Recoleta, las diligencias que había. Entonces, todo eso que tiene que ver con la vida cotidiana, creo que es muy interesante porque hace conocer distintos aspectos. Y un poco eso es en el tema en el cual estoy trabajando, ¿no es cierto? Más allá de algunas otras cosas puntuales por obligaciones que tengo, como mandar un artículo anual a la academia. Ahora, mañana iba a ser, lamentablemente por un problema supongo que va a ser el mes que viene, si Dios quiere, me iba a incorporar a la Sociedad de Historia de la Medicina del Uruguay y mi conferencia iba a tratar sobre Mitre, sus enfermedades y sus médicos, que es un tema que prácticamente no ha sido tratado y que también es apasionante. Y especialmente, no porque yo sea médico, porque ni de curandero me recibí, sino porque en las cartas de Mitre hay una cantidad de datos de la gente que consulta, que va, que viene y pregunta, que resultan de especial interés. Bueno, como cierre, antes de pasar a las preguntas de todos los presentes, les habíamos pedido a todos los historiadores fotos. Así que vamos a ver si la tecnología nos ayuda y vamos a compartir las dos fotos que eligió el historiador Roberto Elizalde. Me esperan 2 minutos. No sé si estoy compartiendo. Perfecto, se ve. Bueno, lo escuchamos, Roberto. Esta foto... Bueno, eso es algo, para mí, un símbolo de la ciudad, de mi gusto. Es la espadaña de la Basílica del Pilar, de Bianchi, Primoli, los famosos arquitectos jesuitas. O sea, para mí es un ejemplo de lo que es la arquitectura de la época. Y además, junto a ese templo, que es una de las glorias, ¿no es cierto?, del arte colonial, con ese altar que le regalaron al Tolaguirre. A mí me parece una figura esencial de aquel Buenos Aires, esta fotografía. Cualquier otra, y muchas más, ¿no? Pero me refiero a esta como tal, la imagen de este lugar o del Frente del Pilar. Esa me la saqué este año, el 1 de enero, me la saqué en el campo. La foto esa, que estoy sin barba, no como ahora. Me la había sacado como regalo a mi mujer el día de Navidad y el 1 de enero. Y dije, me la dejo hasta que me vuelva a vivir definitivamente a Buenos Aires y se vaya la pandemia. Pero me las tengo que seguir cortando. Entonces, pero ustedes me han conocido así. Y acá está la otra foto. Exacto, que es el Museo Mitre. Es la casa de Mitre, a la cual yo fui por primera vez en el año 1967. La directora dice que soy el investigador más viejo que hay, o que va, de tantos años. Y bueno, y para mí tiene que ver con lo que es la historia científica, con lo que es la investigación. Más allá del proyecto político que lo tienen todos, por otra parte. Mitre lo que hizo fue la base de la historia científica, con su historia de Belgrano, con su historia de San Martín, con sus controversias históricas, sus comprobaciones históricas y sus polémicas con López. Entonces, creo yo que es para mí, digamos, ahí funcionaba la Academia Nacional de la Historia, cuando yo la conocí, después fue al Congreso de la Nación, al antiguo Congreso. O sea, para mí es un lugar de inmenso recuerdo. Lo recuerdo a Farini, que es el primer director, la institución Mitre, que la presidía José María Bustillo,
donde estaba el doctor Blaquier, o sea, gente eminente que hemos escuchado ahí y que hemos aprendido. Entonces, para mí tiene una simbología muy especial, más allá de estar hoy a cargo de la institución Mitre, reorganizándola. Bueno, dejamos de Y compartir. además es la casa más vieja de Buenos Aires, creo que está en pie, habitada y, digamos, o sea, que se mantiene para visitar, ¿no? Dejamos de compartir. 2 minutitos. Bueno, y ahora sí pueden todos desmutear sus micrófonos, o mejor vamos a hacerlo por orden. Si levantan las manos, y acá vamos a tratar de ir dándole la palabra con ayuda. Si me van levantando la mano, vamos, tal como nos enseñó Ángela, con el aparatito que tenemos aquí, ¿no? Acá tenemos. Bueno, vamos entonces, Rubén, te pedimos que te desmutees. Vos estás muteado, así que te pasamos. Pero ahora ya abrí, ¿no me escuchan? Te escuchamos Sí. perfecto. Dejé de ser mudo. Bueno, no, yo le quería preguntar cómo puede publicar tanto material casi todos los días, porque la verdad, y en lugares importantes, eso es lo que me llama la atención, esa capacidad extraordinaria. Yo te voy a explicar. Yo, hasta el año, o sea, lo tienen en el currículum, o sea, no les va a resultar nada raro. Lo digo ahí, no tengo por qué ocultarlo. Yo prácticamente hasta el año 2000 prácticamente no escribía. Un artículo me costaba, era un parto. Una cosa espantosa lo que me costaba escribir. Ahora me invitaban a una conferencia sobre un tema, iba, daba la conferencia, podía hablar con papel, sin papel, podían preguntarme, todo, pero escribir no. Y un día, una amiga me pidió que fuera a la editorial Planeta a hablar con el director de la editorial, que quería publicar un libro, que me quería ofrecer a mí que escribiera un libro por lo que sabía de historia. Bueno, yo a este señor lo conocía, pero no era amigo ni nada. Y entonces lo fui a ver y me hizo el ofrecimiento. Y bueno, y almorzamos, quedamos en almorzar, que yo tengo un problema, le digo, yo admiro la escritura de Mujica Lainez, lo admiraba cómo escribía el padre Furlong, o sea, hay gente que llega como escribía Cárcano, o sea, gente estupenda para escribir, para narrar, Ludet, y yo busco el estilo y no lo encuentro y me cuesta, y no, mirá, le digo, para mí es un placer, pero te agradezco, pero me va a hacer un trabajo significativo. Y él me dijo a mí una cosa, dijo, vos podrías escribir un libro cada 6 meses, cada 3 meses, con todo lo que has leído, con todo lo que has investigado, con todo lo que has dicho en tus conferencias, ¿no? Entonces me dice, mira, yo te voy a dar un consejo. Todo el mundo busca el estilo. Y el estilo es algo que se da y es natural. Escribí como hablas, porque sos entretenido para hablar y escribí como hablas. Total, siempre hay un editor que va a quitar las comas de las aspiraciones, de las inflexiones de voz, de todo lo demás. Siempre hay un editor. Y tu estilo es escribir como hablas. Y entonces, de ahí en más, empecé a escribir. Y la pandemia, el hecho de estar en el campo, el no ir a investigar, o sea, escribía bastante. Pero bueno, eso ha hecho que digamos, en algún caso hasta duplicar algunos temas, algunas cosas. Y bueno, y eso es lo que hago. Y son años de lecturas, o sea, yo no creo en el niño prodigio, ¿no es cierto?, salvo para ejecutar el piano. O sea, porque además, en estas cosas hay que tener una visión de medir los documentos, lo que se ve, y por otro lado también los años dan una cierta y no menor perspectiva, no porque el joven no la tenga, pero y además tratar de que esto sea algo que sirva para el conocimiento didáctico, que tenga difusión en lo posible, y que además de todo cree conciencia de los valores, ¿no es cierto? Y todo ello con un aparato documental que es lo que hay atrás, o bibliográfico, que es lo que yo siempre pongo al final de cada artículo, que desgraciadamente no se publican, pero que, como lo decís, Rubén, te das cuenta que hay investigación o hay comentarios y cosas. Pero como decían en un programa de TV
creo que era el Gordo Porcel, son años. Muy bien. Silvia, por favor. Estás muteada. Muteate, Silvia. Ahí está. Toda la manita. Ahí está, perdón. Yo te quería preguntar, has escrito sobre gran cantidad de personas y personajes. ¿Cuál ha sido la persona que te ha dado más trabajo escribir sobre él? Mira, Es difícil. es una pregunta muy difícil porque, o sea, en algunos casos, por ejemplo, hay personajes que no los he estudiado a fondo y que me han pedido que escriba. Sin ir más lejos, sobre Güemes. Supongo que puedo escribir sobre Güemes. Che, pero no puedo dejar de escribir sobre Güemes. Sí, pero yo a Güemes no lo he estudiado. Es un tema que lo he tratado tanto. Entonces, ¿qué hice? Lo agarré al general Paz, que es un gran crítico, y Paz era un crítico espantoso de Güemes. Dice de todo, pero le reconoce el patriotismo, lo que hizo y demás. Entonces, no busqué exaltarlo en la voz de un amigo, sino por ese señor que era tan justo en medir y poder poner eso. Otro personaje que es muy, muy difícil de escribir es San Martín, como es Belgrano. No es fácil, pero hay que buscar, leer, releer, buscar en los documentos, buscar en cartas, y uno siempre encuentra un detallecito que no está visto, que otro no lo vio. Entonces, o sea, creo que todos son fáciles, algunos son más fáciles porque los conocemos mucho más, otros los hemos estudiado menos, indudablemente, pero son personajes, y además cuando apareció es mucho más interesante, porque uno quiere ver, a ver qué pasó con este, con aquel, con lo otro, ¿no es cierto? ¿Quién era fulano? O sea, quiero saber quién era Barangot, el primero que tuvo la fábrica de galeras en Buenos Aires, que fue un sombrerero, a ver qué le pasó y tenía una estancia, y dónde estaba la estancia. O sea, uno va, hasta el que se le hace difícil, uno lo quiere conquistar, ¿no es cierto? Y otros, que son presuntamente fáciles, o sea, si uno repite lo mismo, no hay valor, ¿no es cierto? Entonces, es volver a eso. Por ejemplo, ahora me pidieron para el suplemento especial que va a sacar por el bicentenario de la independencia del Perú, el diario El Litoral de Santa Fe, como miembro de la Junta de Estudios Históricos, me piden un trabajo sobre el bicentenario de la independencia del Perú. Y entonces, ¿qué voy a escribir? Que San Martín con la bandera el 28 de julio, los peruanos son libres e independientes, y repetir lo mismo. No. Entonces eso ya se ha leído, se ha dicho y es comentado. Entonces, ¿qué he hecho? He tratado de compendiar, imagínense el trabajo de las cartas de San Martín, buscándolas todas, desde la primera al Mariscal Castillo, desde la última, digamos, que es la primera que yo pongo como hecho, hasta la de su llegada a Buenos Aires prácticamente, el espíritu americanista de la epopeya sanmartiniana, que termina justamente, que empieza en Buenos Aires, en nuestra ciudad, y que termina en el Perú, algo para tener muy en cuenta, porque de acá sigue toda esa marcha, ¿no es cierto? Y que justamente es el espíritu americanista libertador, y que es una forma distinta de hablar sobre la independencia del Perú. Sí. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. A medida que vayan terminando de preguntar, le pedimos que se muteen de vuelta para darle espacio a quien quiera preguntar de vuelta. Quien quiera preguntar puede levantar la mano. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Si no, yo tengo una, pero espero que alguien de la sala quiera preguntar. ¿Te querés acercar para dejar de estar en la... No, sin verlo le contesto igual. Sí, queda más lindo así, ¿vio? Usted me apoya. Sí, desde ya. Usted me apoya, yo sé que me apoya. Roberto, al escribir de las personas de la historia, de los más conocidos, en el medio se conoce su vida pública y evidentemente mirando los documentos como usted investiga, conoce detalles de su vida pública. ¿En qué se ha sentido alguna vez influido de los dos lados? En su forma de pensar que tenía de ese personaje de la historia, cambiar su postura o tener una mirada muy crítica cuando empezaba a buscar los documentos de ese personaje. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Pasan las dos cosas.
pueden pasar las dos cosas. A mí me han pasado cosas más agradables que desagradables, diría, en las investigaciones. Me he encontrado de las desagradables, podría decir, con los cotilleos, con ciertas cosas que son de la vida humana, que son propias de la vida humana, que bueno, no sé, todos lo podemos tener, con lo cual no estamos para juzgarlos, o sea, y uno puede tomarlo casi como anécdota. Pero, el aspecto más agradable que hay es este. Yo me he encontrado, siempre digo, que es un problema de la formación que tenemos, ¿no? Me he encontrado con que todos los que estamos acá, suponemos, por dar un nombre, porque estamos hablando entre gente dedicada a la historia, que más o menos a Manuel Belgrano lo conocemos. Sin embargo, Manuel Belgrano es una sorpresa, es una revelación. Y nunca se trató esos temas, o se trataban ahí a lo lejos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estoy? Estoy en 4, estamos ahí. No, estoy mirando cómo estamos de mujeres acá, por las dudas. Acá Norma no la veo, pero no, bueno, una menos para restar. Hay 7 mujeres, ¿no? Fíjense ustedes ahora el fenómeno del feminismo. Oh, el feminismo. ¿Y quién aparece hablando de la mujer? Manuel Belgrano. Pero no aparece hablando de la mujer solo en la escuela. Habla de la pequeña y mediana empresa que era cómo mantener una chacra de pan llevar en las afueras de Buenos Aires. Y habla de cómo la mujer tenía que trabajar, tenía que con el lino hacer esto, su propia industria para ayudar con el marido, y como diciéndolo además, cuando uno lo lee, como para que ella tuviera, así como en una época la señora se quedaba con el vuelto del marido cuando iba a comprar al almacén para tener en el bolsillo alguna moneda, bueno, de la misma forma que ella con su industria tenía que tener algo. Y Belgrano habla del medio ambiente, y habla del ambiente. Y yo encontré todo eso y lo publiqué. Y tengo una prima que es jueza en cuestiones ambientales y una amiga de amigos que el año pasado terminó un curso en la Facultad de Derecho sobre medio ambiente. Es una magíster. Y me decía, nosotros nunca nos enseñaron esto que vos decís. Y no, mirá, acá lo tenés. Acá lo dice el consulado, y lo dice fulano, y lo dice Mengano. Y acá te digo que Prilidiano Pueyrredón hablaba como Sarmiento de hacer plantíos. Hablaba Belgrano de hacer algo esencial. ¿Quién va a tener una casa en el campo? Salvo algún loco que yo veo por ahí que compra una chacra, construye una casa y no tiene un árbol alrededor. Lo mismo que hay que tener es arboleda, y además para el sur, para cuando viene el viento y que lo proteja del frío. Cosas elementales, bueno, que yo las he conocido en el campo de toda la vida, pero me refiero cosas que son necesarias tener en cuenta y demás, y todo el mundo lo cree como un invento, digamos, de la modernidad. No, Belgrano ya hablaba de los mismos temas, o sea, que Mariquita Sánchez se ocupara de poner un kindergarten en 1820 y pico. Sí, señor. O sea, entonces, ese tipo de cosas son las agradables sorpresas que uno se encuentra con Mariquita Sánchez. Y también se encuentra con la agradable sorpresa, que lo pasé hace 4 días, revisando una magnífica colección de documentos, porque a mí me interesan las cartas, porque ahí está la esencia de la cosa, la famosa carta de Sarmiento a Alberdi, cuando le dice que tuvo un momento de pasionismo sexual cuando la vio a Mariquita, que está en la correspondencia a Gutiérrez. O sea, me refiero, ese tipo de cosas son las dos caras, por decirlo, de la moneda, ¿no es cierto? La descubrimos a Mariquita con esto y descubrimos que despertaba la pasión, siendo yo una mujer muy grande de este muchachote, ¿no? Este hombre bastante grande, como lo era Sarmiento para esa época. Entonces, me refiero, eso es lo gratificante que tiene investigar, porque se encuentran estas variables. Gracias. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Bueno, solamente agradecer al historiador Roberto Elizalde esta oportunidad de participar de un conversatorio que nos
a mí la verdad que me gratifica escucharlo y me gratifica todo lo que aportan también las juntas, tanto desde la pregunta y en estas instancias. Así que bueno, agradecer, y si les parece a todos hacer un aplauso, se desmutean y lo aplaudimos. No. Gracias. No es para tanto. Muchas gracias. Bueno, invitarlos para el conversatorio de mañana, donde tendremos el conversatorio con el historiador Mauro Antonio Fernández, nacido en Buenos Aires en 25 de noviembre de 1950. Así que mañana tendremos el conversatorio con Mauro Antonio Fernández. Vamos a ir elaborando los links. Yo ahora voy a detener esta grabación, pero para despedirnos,